Existe un momento en el Nuevo Testamento que la mayoría de las iglesias prefieren no discutir. Un momento que está ahí, preservado con una honestidad desconcertante en las páginas de una de las cartas más importantes que el apóstol Pablo jamás escribió. Un momento en que dos de los pilares más grandes de la iglesia primitiva, dos hombres que habían recibido el Evangelio directamente de Cristo, Pedro, que caminó con Jesús, vio al resucitado y recibió el Espíritu en Pentecostés. Pablo, que nunca conoció a Jesús en la carne, pero lo encontró resucitado en el camino a Damasco y recibió el Evangelio por revelación directa, se enfrentaron cara a cara en público, no en privado, no en susurros detrás de una reunión, frente a todos, y lo que Pablo dijo en ese enfrentamiento es tan contundente, tan directo, tan sin margen para interpretación suavizada, que la palabra que usó para describir el comportamiento de Pedro fue la misma que Jesús había usado para describir a los fariseos. Hipócrita. Gálatas 2:11. Hoy vamos a entender lo que ocurrió ese día, por qué ocurrió, y lo que Dios quería que la iglesia de todos los siglos aprendiera de ese enfrentamiento. Para entender la escena de Antioquía, primero necesitas entender el mundo en que ocurrió. Estamos en la década de los 50 del primer siglo. La iglesia todavía es joven, todavía está encontrando su identidad, todavía está navegando entre dos aguas que a veces parecían imposibles de reconciliar. Por un lado, las comunidades judeocristianas de Jerusalén, lideradas por Santiago, el hermano de Jesús, formadas por judíos que habían abrazado a Jesús como Mesías, pero seguían observando la Torá, seguían practicando la circuncisión, seguían manteniendo las leyes alimentarias que separaban lo puro de lo impuro. Por el otro lado, las comunidades gentiles que estaban surgiendo con velocidad sorprendente en ciudades como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma, formadas por personas que nunca habían sido judías, que no tenían herencia en la alianza de Israel, que llegaban a la fe en Jesús sin la Torá como trasfondo. Antioquía de Siria era el epicentro de esa tensión. Era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, una metrópolis cosmopolita donde judíos y gentiles vivían uno al lado del otro, donde las culturas se mezclaban en las calles y en los mercados. Y fue en Antioquía donde algo extraordinario había comenzado a ocurrir en la comunidad cristiana. Judíos y gentiles convertidos estaban comiendo juntos. Eso puede parecer trivial para nosotros 2000 años después, pero en el mundo del primer siglo era una revolución silenciosa de proporciones inconmensurables. Las leyes de pureza del judaísmo, del Segundo Templo, creaban barreras alimentarias rígidas. Un judío observante simplemente no comía con un gentil, no porque fuera arrogante o prejuicioso en el sentido moderno, sino porque las leyes que definían lo puro y lo impuro en la mesa eran parte central de la identidad de la alianza. Comer juntos significaba compartir la misma mesa, el mismo pan, el mismo cáliz, y eso, para un judío del primer siglo, era un acto cargado de un peso teológico que iba mucho más allá de la comida en sí. Pedro había llegado a Antioquía. Pedro, llamado en griego Petros y en arameo Cefas, el mismo a quien Jesús había llamado Roca, el mismo que había negado a Jesús 3 veces y después había sido restaurado a orillas del mar de Galilea, el mismo que había predicado en Pentecostés y visto a 3000 personas bautizarse en un solo día. Pedro estaba en Antioquía y estaba haciendo algo que representaba una ruptura profunda con la práctica judía tradicional. Estaba comiendo con los gentiles convertidos. Estaba sentado en la misma mesa, compartiendo el mismo pan, viviendo la unidad de la nueva comunidad que el Evangelio había creado. Y Pablo estaba viendo todo eso y lo aprobaba. Era la expresión práctica de lo que Pablo había entendido con una claridad que le había costado años de reflexión teológica después de su conversión en el camino a Damasco, que en Cristo no había judío ni griego, esclavo ni libre,
hombre ni mujer, que el muro divisorio había sido derribado, que la nueva humanidad creada por el Evangelio comía en la misma mesa. Y entonces llegaron de Jerusalén. El texto de Gálatas 2:12 dice que llegaron algunos de parte de Santiago. ¿Quiénes eran exactamente esas personas? Es uno de los debates de la exégesis neotestamentaria que todavía no tiene respuesta definitiva. Eran enviados oficiales de Santiago. Eran personas que invocaban la autoridad de Santiago sin necesariamente tenerla. Eran miembros de la comunidad de Jerusalén que llegaron por razones independientes. El texto no lo especifica. Lo que el texto sí especifica es el efecto que su llegada tuvo sobre Pedro. El versículo 12 dice que antes de que llegaran, Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaron, se retiró y se apartó, temiendo a los de la circuncisión. Presta atención a la palabra que Pablo usa, temiendo. No fue una decisión teológica, no fue una reevaluación doctrinal, no fue Pedro concluyendo que había errado al comer con los gentiles, fue miedo. El mismo Pedro que había caminado sobre las aguas, el mismo que había predicado con valentía ante multitudes en Jerusalén después de Pentecostés, el mismo que había sido encarcelado y milagrosamente liberado, estaba ahora retirándose de la mesa de los gentiles por miedo a lo que los judaizantes de Jerusalén pensarían. Y lo peor, como Pablo registra en el versículo siguiente, es que el ejemplo de Pedro arrastró a los demás. Los otros judíos también se asociaron a su hipocresía, de modo que incluso Bernabé fue arrastrado por su disimulo. Bernabé, el compañero más cercano de Pablo en todo el primer viaje misionero. El hombre que había sido el puente entre Pablo y los apóstoles de Jerusalén cuando nadie más confiaba en el ex perseguidor de la iglesia. Hasta Bernabé fue arrastrado. Fue en ese momento cuando Pablo actuó. El texto dice en Gálatas 2:11 que cuando Pedro llegó a Antioquía, Pablo le resistió cara a cara porque era de condenar. La expresión griega kata prosopón significa literalmente cara a cara, frente a frente, sin intermediarios, sin diplomacia de bastidores. Pablo no llamó a Pedro aparte, no escribió una carta, no pidió una reunión privada. Confrontó a Pedro públicamente, delante de todos, porque el problema había ocurrido públicamente y las consecuencias eran públicas. Y lo que Pablo dijo en ese enfrentamiento, registrado en los versículos 14 al 21, es uno de los textos más densos e importantes de toda la teología cristiana. Pablo comenzó con una pregunta que era en realidad una acusación. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? La lógica de Pablo era implacable. Pedro había aprendido. Había experimentado, había vivido la libertad del Evangelio que borraba la distinción entre judío y gentil en la mesa. Había recibido la visión del lienzo con los animales impuros en Hechos 10, la misma visión que había precedido su ida a la casa de Cornelio, el centurión romano, donde Pedro había predicado el Evangelio y visto al Espíritu Santo caer sobre gentiles sin que hubieran sido circuncidados. Pedro sabía que la distinción había sido superada, y aún así, por miedo, estaba actuando como si todavía existiera. Estaba enviando un mensaje silencioso, pero devastador, a los gentiles convertidos de Antioquía. Ustedes no son suficientemente puros para compartir mi mesa. Es aquí donde el peso teológico de la acusación de hipocresía se vuelve claro. Pablo no estaba llamando hipócrita a Pedro porque Pedro fuera una persona de mal carácter. Estaba usando la palabra con precisión quirúrgica. Hipocresía, del griego hipocrisis. Era originalmente el término para la actuación de un actor en el teatro que usaba una máscara para representar un personaje distinto de sí mismo. El hipócrita era el que decía una cosa y hacía otra. Pedro sabía la verdad del Evangelio.
había predicado esa verdad, había vivido esa verdad, y estaba actuando en contradicción con ella por presión social y miedo al juicio humano. Estaba usando una máscara. Estaba representando un papel que había abandonado, fingiendo creer en una barrera que sabía había sido derribada. Lo que estaba en juego en ese momento en Antioquía no era solo una cuestión de etiqueta en la mesa o de costumbres alimentarias. Lo que estaba en juego era la propia verdad del Evangelio. Pablo lo deja absolutamente claro en el versículo 14, cuando dice que el comportamiento de Pedro no era recto conforme a la verdad del Evangelio. Esa frase es una de las más importantes de toda la carta a los Gálatas. La verdad del Evangelio no era solo una doctrina a enseñar. Era una realidad a vivir, a encarnar, a demostrar en las relaciones cotidianas de la comunidad. Cuando Pedro se separó de la mesa de los gentiles, estaba negando con sus acciones lo que afirmaba con sus palabras. Y eso, para Pablo, era una amenaza a la integridad del propio Evangelio. Porque si los gentiles necesitaban judaizar para sentarse en la misma mesa que los judíos convertidos, entonces la circuncisión todavía importaba. Y si la circuncisión todavía importaba, entonces la observancia de la Torá seguía siendo condición para la plena aceptación ante Dios. Y si eso era verdad, entonces Cristo había muerto en vano. Esa es la cadena lógica que Pablo desarrolla en los versículos siguientes, llegando a lo que quizás es la afirmación más concentrada de toda su teología. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El comportamiento de Pedro en Antioquía estaba erosionando el fundamento sobre el que esa verdad descansaba. Pero hay una dimensión de esta escena que va más allá de la teología y toca algo profundamente humano. Pedro tenía razones para tener miedo. Las personas que llegaron de Jerusalén representaban una tensión real, un conflicto real, que la iglesia primitiva estaba viviendo con toda su dificultad. La comunidad de Jerusalén había sufrido persecución. Había miembros que lo habían perdido todo por causa de la fe. Y la cuestión de cómo los gentiles convertidos se relacionaban con la Torá era un asunto que dividía opiniones serias, de personas serias, con argumentos teológicos reales de ambos lados. Pedro no era un villano. Era un hombre que estaba tratando de navegar una tensión genuina y eligió el camino del miedo en lugar del camino del valor. Y es exactamente por eso que Pablo necesitaba confrontarlo públicamente, no para humillarlo, no por rivalidad personal, sino porque el silencio ante la hipocresía pública era complicidad, porque los gentiles de Antioquía estaban viendo aquello ocurrir y sacando conclusiones sobre su valor, sobre su lugar en la nueva comunidad, sobre si la fe que habían abrazado los había realmente incluido o simplemente creado una nueva jerarquía con otras reglas. Cada vez que Pedro se alejaba de la mesa, un gentil convertido sentía en la práctica lo que ninguna predicación de aceptación podía deshacer con palabras. Y Pablo sabía que dejar eso pasar sin respuesta era traicionar a las personas más vulnerables de la comunidad. También hay algo que debe decirse sobre lo que este episodio revela acerca de la naturaleza del liderazgo espiritual que Dios valora. Pedro era el líder. Era el más prominente de los 12. Era aquel sobre quien Jesús había dicho que sobre esa roca edificaría su iglesia. Y fue exactamente Pedro quien erró públicamente, quien necesitó ser corregido públicamente por alguien que había llegado a la fe después de todos los demás. Dios no preservó este episodio en las Escrituras para disminuir a Pedro. Lo preservó para enseñar que la grandeza espiritual no inmuniza a nadie contra el error, y que la corrección de un hermano que ama la verdad más que la comodidad
es uno de los regalos más grandes que Dios puede darle a un líder. Pablo no le tenía miedo a Pedro, pero tampoco tenía el orgullo que le impidiera reconocer que Pedro había recibido algo que él no había recibido, que había caminado con Jesús de una manera que él nunca había experimentado. El enfrentamiento de Antioquía no era Pablo posicionándose por encima de Pedro en la jerarquía de la iglesia. Era Pablo defendiendo algo más grande que ambos. Era la verdad del Evangelio que había transformado la vida de los dos, siendo colocada por encima de la comodidad relacional y el miedo al conflicto. ¿Qué quería Dios que la iglesia aprendiera de ese momento? Que el Evangelio no es solo un mensaje a predicar, es una realidad a vivir en las relaciones más cotidianas y concretas de la comunidad, que la unidad de la iglesia no puede construirse sobre el miedo a lo que grupos influyentes piensan, que cuando la verdad del Evangelio es comprometida por presión social, alguien necesita tener el valor suficiente para decirlo públicamente, aunque ese alguien sea el más joven en la fe, aunque el confrontado sea el líder más respetado. Que la hipocresía dentro de la comunidad, especialmente la hipocresía de los líderes, tiene un poder destructivo sobre los más vulnerables que ninguna predicación posterior puede reparar fácilmente. Y quería que la iglesia de todos los siglos supiera que sus líderes son humanos, que Pedro erró, que Bernabé fue arrastrado por el error, que Pablo, que había escrito sobre el amor que todo lo sufre y todo lo soporta, había resistido cara a cara al más prominente de los apóstoles cuando la verdad estaba en juego. Que la Biblia no preserva solo los momentos gloriosos de la iglesia primitiva, sino también los momentos de debilidad, de miedo, de hipocresía, porque es en esos momentos donde la gracia de Dios se muestra más real y más necesaria. La carta a los Gálatas existe porque después del episodio de Antioquía, la confusión sobre el Evangelio se extendió. Las comunidades de Galacia estaban siendo influenciadas por personas que enseñaban que los gentiles necesitaban ser circuncidados y observar la Torá para ser plenamente salvos. Y Pablo, con una urgencia que se siente en cada línea, escribió para corregir eso. Gálatas 2:11 no es solo el relato de una pelea entre apóstoles, es el fundamento histórico sobre el que Pablo construye toda su argumentación sobre la justificación por la fe. Es la prueba vivida, presenciada, documentada, de que el propio Pedro había entendido y luego temporalmente abandonado por miedo la verdad que Pablo estaba defendiendo con su propia vida. 2000 años después, esta escena sigue siendo relevante de maneras que tocan a cualquier persona que pertenece a una comunidad de fe. ¿Cuántas veces la presión de grupos influyentes lleva a los líderes a comprometer en la práctica lo que afirman en la predicación? ¿Cuántas veces la mesa de la comunidad, que debería ser el lugar de la unidad más visible del Evangelio, se convierte en el lugar donde las jerarquías humanas se reproducen con ropaje religioso? ¿Cuántas veces el miedo al juicio de los que vinieron de Jerusalén, sea quien sea el grupo de influencia en cada contexto, silencia el valor que el Evangelio exige? Para comprender toda la dimensión de lo que Pablo hizo ese día en Antioquía, necesitas entender quién era Pablo dentro de la estructura de la iglesia en ese momento. No era el Pablo de las epístolas ya consagradas. No era el Pablo que la tradición cristiana veneraría durante 2 milenios. Era un hombre que había llegado a la fe después de todos los demás, que había perseguido a la iglesia con violencia antes de su conversión, que había pasado años relativamente aislado antes de ser plenamente aceptado en los círculos apostólicos de Jerusalén. En Gálatas 1, el propio Pablo cuenta que después de su conversión, pasó 3 años antes de subir a Jerusalén por primera vez, y aun entonces solo vio a Pedro y a Santiago. La legitimidad de su apostolado era cuestionada por algunos.
Había quienes dudaban de si realmente había recibido el Evangelio directamente de Cristo o si estaba enseñando su propia versión distorsionada. Y fue ese Pablo, con toda su historia de recién llegado, con toda la fragilidad de su posición dentro de la jerarquía apostólica, quien se levantó en Antioquía y confrontó al hombre a quien Jesús había llamado Roca. Eso no era audacia humana. Era algo que el propio Pablo describiría en términos que dejan claro que lo que estaba en juego superaba cualquier consideración de posición o relación personal. Al inicio de la carta a los Gálatas, Pablo había escrito: «Si nosotros mismos o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anátema». No había excepción, ni ángeles, ni apóstoles. La verdad del Evangelio era el único criterio. Ese absoluto teológico que Pablo había afirmado al inicio de la carta es lo que explica el enfrentamiento de Antioquía. Pablo no estaba siendo rígido o inflexible por temperamento. Estaba siendo coherente con un principio que había proclamado públicamente, que ninguna autoridad humana, por grande que fuera, estaba por encima de la verdad del Evangelio. Y al confrontar a Pedro con ese principio, estaba demostrando que él mismo estaba dispuesto a vivir por lo que predicaba, aunque le costara la comodidad relacional y el riesgo de parecer arrogante ante quienes valoraban la jerarquía apostólica por encima de todo. Hay un detalle que la mayoría de las lecturas de esta escena ignoran completamente y que es fundamental para entender la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Pablo dice en Gálatas 2:13 que los otros judíos también se asociaron a su hipocresía. La palabra griega usada para se asociaron es sinhipokritezan, que es una forma compuesta de la misma raíz de hipocresía. Literalmente significa actuaron junto con él, usaron la máscara junto con él. La hipocresía de Pedro no quedó contenida en él, se extendió, contaminó a la comunidad, arrastró a Bernabé. Y cada persona que fue arrastrada estaba, sin necesariamente darse cuenta, enviando el mismo mensaje silencioso a los gentiles convertidos de Antioquía. Tú no eres suficiente. Necesitas algo más que Cristo para ser uno de nosotros. Es imposible leer esta escena sin pensar en las formas contemporáneas de esa misma dinámica. En comunidades de fe donde ciertos grupos, por origen, por clase social, por nivel de escolaridad, por historia familiar en la iglesia, son tratados en la práctica como más adentro que otros. Donde la predicación afirma la igualdad de todos en Cristo, pero la mesa real, la mesa de las decisiones, la mesa de las relaciones que importan, tiene lugares reservados para quienes tienen las credenciales correctas. Donde líderes que conocen la verdad se callan o se retiran cuando llegan figuras de influencia, porque el costo de mantener la coherencia es demasiado alto. Gálatas 2:11 fue escrito en el primer siglo, pero describe una tentación que es permanente en cualquier comunidad humana que intenta vivir el Evangelio. Y Pablo vio eso con una claridad que venía de su propia historia. Porque Pablo sabía lo que era ser el de afuera. Había sido el perseguidor, el que había intentado destruir la iglesia. Había llegado después. Había necesitado la generosidad de Bernabé para ser recibido. Había cargado la marca de su pasado como un peso que algunos nunca olvidaban. Y tal vez por eso veía con ojos que Pedro, que había estado desde el principio, no podía ver tan fácilmente que cada vez que la mesa de la comunidad se cerraba para alguien a quien Cristo había abierto, había una traición en curso. Una traición no a Pedro, ni a Santiago, ni a Pablo, una traición a la cruz. La respuesta de Pedro a ese enfrentamiento no está registrada en Gálatas. Pablo no nos dice lo que Pedro respondió en ese momento. Algunos estudiosos interpretan ese silencio como señal de que Pedro no tuvo respuesta, de que el argumento de Pablo era irrefutable.
Otros sugieren que pudo haber habido una discusión más larga que Pablo no consideró necesario registrar. Lo que sabemos es que Pedro, años después, en su segunda epístola, se refirió a Pablo como nuestro amado hermano Pablo, y reconoció la sabiduría que había en sus cartas, aunque admitiendo que había cosas en ellas difíciles de entender. No hay registro de rencor permanente. No hay registro de división irreparable entre los dos. El enfrentamiento de Antioquía fue real, fue duro, fue público. Y la relación sobrevivió porque ambos eran siervos del mismo Evangelio y del mismo Señor. Eso también es parte de lo que Dios quería que la Iglesia aprendiera de esta escena. Que la corrección fraterna, cuando viene de la verdad y no del orgullo, cuando defiende el Evangelio y no el ego, puede ser recibida con humildad por quien genuinamente ama a Dios por encima de su propia reputación. Pedro había negado a Jesús 3 veces y había sido restaurado. Pedro había recibido la visión del lienzo y entendido que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro, después de Antioquía, siguió siendo Pedro, siguió siendo apóstol. Siguió predicando. El error no lo definió. La corrección no lo destruyó. La gracia que había sido suficiente para restaurar al pescador que había negado a Jesús junto a una hoguera era suficiente también para restaurar al apóstol que se había retirado de la mesa de los gentiles por miedo. Y Pablo, que había confrontado a Pedro con una dureza que no dejaba margen para malentendidos, no usó ese episodio como arma permanente contra él. Registró el enfrentamiento en Gálatas porque era necesario para el argumento que estaba construyendo, para mostrar que la verdad del Evangelio que él predicaba había sido reconocida por los propios apóstoles de Jerusalén, y que cuando Pedro se había desviado de esa verdad, Pablo había defendido el Evangelio con la misma firmeza con que había recibido la revelación directa de Cristo en el camino a Damasco. Pero el registro no era vindicación personal. Era enseñanza, era documento para las generaciones futuras de que la verdad del Evangelio vale el enfrentamiento necesario y que el enfrentamiento necesario puede hacerse sin destruir al hermano. Existe todavía una última dimensión de esta escena que rara vez se explora y que cierra el círculo de todo lo que ocurrió en Antioquía. Pablo, al registrar este enfrentamiento en Gálatas, no estaba solo narrando un episodio histórico, estaba construyendo un argumento que culminaría en lo que los teólogos llaman la doctrina de la justificación por la fe. El comportamiento de Pedro había vuelto ese argumento necesario de una manera que ninguna discusión teórica abstracta hubiera logrado. Porque si Pedro, que había recibido la revelación directa del Espíritu Santo sobre la inclusión de los gentiles, que había predicado en la casa de Cornelio y visto al Espíritu caer sobre personas no circuncidadas, podía retroceder por presión social y tratar a los gentiles como inferiores en la práctica. Entonces, el problema no era solo de Pedro. Era un problema estructural que amenazaba la comprensión que la Iglesia tenía del propio Evangelio. Pablo necesitaba mostrar, con un argumento que no dejara margen para la duda, que la aceptación ante Dios no dependía de las obras de la ley, no dependía de la circuncisión, no dependía de la pureza ritual, no dependía de pertenecer al pueblo de la alianza por nacimiento, dependía exclusivamente de la fe en Jesucristo. Y el enfrentamiento de Antioquía fue el evento que volvió esa argumentación urgente, concreta y personal. Gálatas no es una carta abstracta sobre teología sistemática. Es una carta nacida del calor de un enfrentamiento real, escrita por un hombre que había visto con sus propios ojos lo que ocurre cuando la verdad del Evangelio es comprometida por miedo, y que estaba determinado a que las comunidades de Galacia no cayeran en la misma trampa que había hecho a Pedro retroceder de la mesa de los gentiles en Antioquía.
Gálatas 2:11 es un versículo que incomoda porque nos obliga a hacernos preguntas que preferimos no hacer, sobre nuestras propias hipocresías, las formas en que actuamos diferente cuando llegan ciertas personas, sobre nuestros miedos, las veces que conocemos la verdad pero nos retiramos de la mesa cuando el costo de mantenerla se vuelve demasiado alto, sobre nuestras comunidades, los gentiles contemporáneos que están sentados en la mesa o siendo silenciosamente alejados de ella, dependiendo de quién más esté presente. Pablo resistió cara a cara porque amaba el Evangelio más que su comodidad. Amaba a Pedro más que la paz superficial que el silencio hubiera preservado. Y amaba a los gentiles de Antioquía, cuyos nombres nunca sabremos, más de lo que temía el juicio de los que vinieron de Jerusalén. Esa es la valentía que el Evangelio todavía exige. Y esa es la gracia que todavía está disponible para quien yerra, para quien es confrontado y para quien tiene la humildad suficiente para recibir la corrección como el regalo que es. Escribe aquí en los comentarios desde dónde nos estás escuchando hoy. Si este mensaje tocó algo real en tu vida o en tu comunidad, compártelo. Cada comentario ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan entender que el mismo evangelio que Pablo defendió en Antioquía todavía vale cada enfrentamiento necesario hoy.